para adentrarnos en el Renacimiento, es esencial comprender cómo esta era marcó un renacer cultural, enfocándose en el individuo y la exploración del mundo circundante. A lo largo de esta época, múltiples artistas emergieron como figuras prominentes, cuyas obras y filosofías influenciaron el arte, la ciencia y la humanidad. Leonardo da Vinci, quizás el más famoso de todos, representó el ideal renacentista. Su curiosidad insaciable lo llevó a incursionar en diversos campos, como la pintura, la escultura, la arquitectura, la música y la ciencia. Da Vinci es famoso por La Última Cena y Mona Lisa, pinturas que revelan su dominio del esfumato. Además, sus cuadernos ilustran su fascinación por el vuelo, la anatomía y los elementos mecánicos, desplegando un genio que iba más allá del arte. Michelangelo, conocido por su ferviente pasión y temperamento, moldeó el arte renacentista con su notable talento en la escultura y la pintura. Su obra maestra, David, captura un momento de tensión y belleza, reflejando tanto la perfección anatómica como la profundidad psicológica. En la Capilla Sistina, Michelangelo trascendió los límites de la pintura, creando una narrativa visual que abarca desde la creación hasta el juicio final. Rafael es a menudo celebrado por su excepcional gracia y claridad en el arte. Representante del equilibrio y la armonía, sus pinturas, como La Escuela de Atenas, marcada por una composición magistral y un sentido profundo de perspectiva. Rafael destacó por su capacidad para imbuir un equilibrio perfecto. Donatello, el precursor en el arte renacentista, introdujo la perspectiva en escultura, marcando un hito importante en el arte europeo. Su obra, David, en bronce exhibe una naturalidad nunca antes vista, revelando un dominio absoluto de la figura humana y los detalles. Donatello exploró técnicas tridimensionales. Giovanni Bellini fue fundamental para la transición hacia el uso de color significativo en las pinturas renacentistas. Sus composiciones en óleo, tales como El Éxtasis de San Francisco y La Virgen del Prado, marcaron un avance notable en el uso de colores intenso y la luz natural. Bellini influyó en sus contemporáneos. El Renacimiento fue un periodo de infinitas posibilidades, donde la humanidad comenzó a correr hacia el conocimiento, dejando atrás las sombras medievales. Estos artistas, cada uno con su estilo único, empujaron los límites de su tiempo, tocando el alma colectiva de su presente así como las generaciones futuras. Sus legados continúan inspirando, cumpliendo así el verdadero ideal renacentista de perfección a través del arte y la comprensión del ser humano. Al estudiar su creatividad, se revela una verdad universal: la belleza y la búsqueda del conocimiento son eternas. Leonardo da Vinci, uno de los genios más grandes que el mundo haya conocido, nació en el pequeño pueblo de Vinci, Italia, en 1452. Desde joven mostró inclinaciones hacia el arte y la ciencia, combinando estas disciplinas en cada obra que realizaba a lo largo de su vida. El viaje de Leonardo en el mundo del arte comenzó en Florencia, donde fue aprendiz en el taller de Andrea del Verrocchio. Allí, desarrolló sus habilidades como pintor y escultor, y pronto llamó la atención por su extraordinaria capacidad para capturar la esencia de sus modelos. Uno de los primeros trabajos importantes de Leonardo fue La Anunciación, donde su manejo del esfumato ya era evidente. La técnica del esfumato, que implica el uso de tonos y sombras para crear profundidad y perspectiva, se convertiría en uno de sus sellos distintivos. Pero Leonardo no se limitaba al pincel. Su mente inquieta lo llevó a profundizar en temas de anatomía, ingeniería, mecánica y arquitectura. Sus cuadernos están llenos de dibujos detallados de máquinas voladoras, armas de guerra, instrumentos musicales y seres humanos. Sin duda, una de sus obras más conocidas es La Última Cena, pintada en el convento de Santa María delle Grazie en Milán. Esta obra maestra es famosa por su composición y por el uso del espacio y la perspectiva, presentando a los apóstoles en el momento preciso en que Jesús anuncia que uno de ellos lo traicionará. Otro aspecto fascinante de Leonardo fue su exploración en el campo de la anatomía. A través de la disección de cuerpos, realizó numerosas ilustraciones detalladas, como su famoso Hombre de Vitruvio, demostrando la correlación entre proporciones humanas y las leyes del universo.
La Mona Lisa, quizá su obra más célebre, es un testamento al misterio y a la maestría técnica. La enigmática sonrisa de la figura central y el uso magistral del esfumato han desconcertado e inspirado a generaciones de espectadores. Leonardo trabajó en esta pintura durante años, llevándola consigo en sus viajes, perfeccionándola constantemente. A pesar de sus innumerables contribuciones al arte y la ciencia, Leonardo dejó muchos de sus proyectos sin terminar, un reflejo de su insaciable deseo de aprender y experimentar. Sus escritos, dibujos y obras completadas son un legado que continúa influenciando e inspirando a científicos y artistas por igual. Leonardo murió en 1519 en Amboise, Francia, pero su espíritu y su contribución al mundo permanecen vivos. Sus obras están distribuidas en museos y colecciones privadas alrededor del mundo, la mayoría de las cuales se consideran tesoros invaluables. La vasta obra de Da Vinci, rica en ingenio, creatividad y humanidad, es un recordatorio de lo que puede hacer el espíritu humano cuando se atreve a cruzar fronteras y explorar lo desconocido. Es un ejemplo inmortal de cómo el arte y la ciencia pueden unirse para dar a luz a las maravillas del mundo. En una pequeña ciudad de Italia, en el año 1475, nació un genio que cambiaría para siempre el curso del arte, Michelangelo Buonarroti. Desde una edad temprana, Michelangelo mostró una habilidad inusitada para el dibujo y la escultura, lo que lo llevó a convertirse en aprendiz en el taller de Domenico Ghirlandaio a los 13 años. Allí, se familiarizó con las técnicas del fresco y comenzó a desarrollar su estilo único que lo caracterizaría a lo largo de su carrera. Uno de sus primeros encargos importantes fue el David, una monumental escultura de mármol que representa al héroe bíblico. Esta obra, que mide más de 5 metros de altura, capturó la atención por su precisión detallada y su expresión de fuerza serena. La figura de David, de pie en posición desafiante pero equilibrada, se convirtió en una alegoría del poder y belleza del Renacimiento florentino. Michelangelo también dejó su marca en la Capilla Sistina, donde fue encargado de pintar el techo por el Papa Julio II en 1508. Aunque prefería la escultura, dedicó 4 años de su vida a esta tarea titánica. El resultado fue una obra maestra que narra historias del Génesis, desde la creación de Adán hasta el diluvio universal. El rostro de Dios que da vida a Adán con el toque de sus dedos es uno de los detalles más famosos y admirados del arte occidental. Otro encargo significativo fue la tumba de Julio II, que nunca fue completada según los planes originales. Sin embargo, la obra dio como resultado otra de sus esculturas más veneradas, Moisés. La figura, con su larga barba y expresivos ojos, transmite una sensación de movimiento y dinamismo que desafía las limitaciones del mármol. A lo largo de su vida, Michelangelo continuó desafiando y redefiniendo los límites del arte de su época. Su Piedad, esculpida en mármol blanco, revela una maestría en la representación de la emoción y el detalle anatómico. María, sosteniendo el cuerpo sin vida de Cristo, es una imagen de dolor y amor maternal que resuena con una profunda humanidad. Antes de su muerte en 1564, Michelangelo trabajó en muchos otros proyectos, incluyendo el diseño de la cúpula de la Basílica de San Pedro en Roma, que hoy es uno de los símbolos de la ciudad. Su legado es un testimonio del poder del arte para expresar lo divino y lo humano, y su nombre sigue siendo sinónimo de genio artístico. A lo largo de su carrera, Michelangelo vivió en conflicto entre su devoción religiosa y su pasión por el arte. Este conflicto se reflejó de manera única en cada una de sus obras. Su legado perdura no solo a través de sus esculturas y pinturas, sino también en la influencia duradera que tuvo en el arte y en la cultura del Renacimiento. Rafael, cuyo nombre completo era Raffaello Sanzio, nació el 6 de abril de 1483 en Urbino, Italia. Urbino era un centro cultural efervescente, y Rafael tuvo acceso a un ambiente artístico estimulante desde su infancia. A pesar de la muerte de su madre a los 8 años, su padre, Giovanni Santi, influyó en sus primeros años. Rafael demostró talento notable desde joven, y tras la muerte de su padre a los 11 años, fue cuidado por su tío. Aquí comienza su travesía en el arte. A los 17 años,
ya era considerado un maestro y comenzó a recibir encargos importantes. Se trasladó a Perugia para trabajar con Pietro Perugino, quien influyó en su estilo temprano. Las obras de Rafael en Perugia mostraban un dominio del espacio y la dinámica composicional. Algunas obras conocidas de esta época incluyen El sueño del caballero y La Sagrada Familia con Cordero. En 1504, Rafael se mudó a Florencia, influido por Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Aunque no imitó directamente sus trabajos, adoptó técnicas de composición y detalles anatómicos. En Florencia, produjo obras famosas como La Virgen del Jilguero y El retrato de Maddalena Doni. En 1508, Rafael fue invitado a Roma por el Papa Julio II. Esta fue una etapa fructífera de su vida artística. Bajo el patrocinio del Papa, decoró las habitaciones del Vaticano, produciendo los frescos conocidos como las Estancias de Rafael. Tal vez la más famosa de estas obras sea La Escuela de Atenas, un fresco que representa a los grandes filósofos de la antigüedad, destacándose por su representación del espacio y la profundidad. Rafael logró mezclar influencias para crear una obra única. En Roma, también trabajó en la Villa Farnesina, donde realizó frescos que capturan la mitología clásica con belleza y creatividad. Los últimos años de Rafael estuvieron llenos de encargos importantes y realizaciones artísticas. A pesar de su éxito, su vida personal fue fuente de especulación y rumores. Aunque se le asoció con varias mujeres, nunca se casó. Rafael murió prematuramente el 6 de abril de 1520, dejando muchos proyectos sin terminar. Fue enterrado en Roma, en el Panteón. Las obras de Rafael se consideran ejemplos sobresalientes del arte renacentista y su influencia se extendió por el mundo artístico occidental, estableciéndose como un pilar del arte clásico. Su habilidad para combinar elementos de sus contemporáneos y su distintiva elegancia en la composición siguen asombrando a críticos y aficionados al arte. En la vibrante ciudad de Florencia, durante el periodo del Renacimiento, un hombre se destaca entre el tumulto de artistas y pensadores. Este hombre es Donatello, un escultor cuya habilidad y visión cambiarían para siempre el curso del arte occidental. Desde pequeño, Donatello mostró una curiosidad insaciable y un talento innato para la escultura. Aprendió de los mejores, se rodeó de otros grandes artistas como Ghiberti y Brunelleschi, y poco a poco empezó a definir su propio estilo, uno que uniría técnica y emoción de manera única. Uno de sus primeros logros fue el David de mármol, una pieza encargada para la Catedral de Florencia. Este joven David no solo reflejaba su dominio en el trabajo del mármol sino también su capacidad para conjurar la vida y el carácter dentro de la piedra. La postura audaz e introspectiva de la figura anunciaba un nuevo amanecer en el arte de la escultura. Sin embargo, su verdadero genio se muestra en la versión de David en bronce, la primera estatua de bronce de gran tamaño desde la antigua Roma. Marcada como la primera escultura de pie y desnudo desde la antigüedad, Donatello capturó el triunfo sobre lo imposible, permitiendo que el observador contemplara una variedad de emociones, la serenidad, la duda y finalmente el orgullo del joven héroe. La obra de Donatello también incluyó una madurez en sus interpretaciones religiosas y mitológicas. El San Jorge, creado para el exterior de la iglesia de Or San Michele, es una figura que parece estar a punto de salir de la piedra, tan vibrante y lleno de vida como el joven David. Pero Donatello no se limitó a esculpir figuras de valientes guerreros y santos. Su Bacó, una figura de un dios en tono jocoso y descuidado, nos muestra su capacidad de dar vida a personajes complejos, rompiendo con la seriedad solemne de las esculturas religiosas de la época. Dentro del Museo Bargello en Florencia, sus piezas están constantemente bajo la mirada admirada de los espectadores que aún hoy se maravillan ante su magistral técnica y su habilidad para capturar la esencia humana. Con cada pliegue, cada expresión, cada postura, Donatello evocó un sentido de autenticidad emocional que otros rara vez alcanzaron. La influencia de Donatello no solo afectó a sus contemporáneos sino que dejó un legado duradero. Su estilo inspiró a muchos artistas y su enfoque apasionado por la verdad llevó a más allá del Renacimiento, tocando incluso las diversas formas del arte contemporáneo.
Donatello demostró que la escultura podía ser más que una representación física. Podía ser una exploración profunda de la humanidad. Su vida y obra son, sin duda, una celebración de la capacidad humana para la creación, el ingenio y el arte, marcando el espíritu eterno del Renacimiento que reside en el corazón de Florencia, por extensión, del mundo entero. Bellini, conocido por su delicadeza y elegancia en la composición, fue uno de los maestros del bel canto, un estilo de canto lírico operático que floreció en Italia a principios del siglo XIX. Originario de Sicilia, Vincenzo Bellini se destacó a lo largo de su vida como uno de los compositores más prolíficos de su tiempo. Nacido en Catania el 3 de noviembre de 1801, Bellini mostró desde joven una notable inclinación hacia la música al provenir de una familia con antecedentes musicales. Su abuelo era compositor, y su padre, organista. Tal riqueza fue un terreno fértil para el surgimiento de su talento precoz. La fama de Bellini empezó a tomar forma durante sus años en el Real Conservatorio de Música de Nápoles, donde estudió bajo la tutela de reconocidos maestros de la época. La primera gran obra que catapultó a Bellini fue Il Pirata, estrenada en 1827 en el Teatro alla Scala en Milán. El éxito de esta ópera dramática, basada en un romance y una historia de venganza y amor irredento, puso a Bellini en el radar de críticos y público por igual. La ópera no solo recibió elogios por la emocionante música, sino también por la habilidad de Bellini de combinar dramaturgia con recursos visuales. Su genio y capacidad para construir melodías conmovedoras se hizo aún más evidente en obras como La Sonnambula. Estrenada en 1831, Bellini supo crear un ambiente de ensueño y misterio alrededor de las exploraciones de Amina y su sonambulismo, generando una ópera delicada con un trasfondo profundo. Norma es quizás la ópera más conocida de Bellini y considerada una de las mayores obras maestras en la historia del bel canto. Estrenada en 1831, esta ópera explora intensamente temas de traición, deber y sacrificio, con arias como Casta Diva, que han quedado inmortalizadas. La saga trágica de la sacerdotisa druida, enamorada de un romano, se desarrolla con una profundidad emocional que aún resuena en teatros de todo el mundo. En sus últimos años, Bellini entabló una relación amistosa con el famoso compositor Gaetano Donizetti, lo que le permitió expandir sus horizontes musicales. La colaboración de estos gigantes musicales ayudó a establecer una escuela de estilo, sentando las bases para posteriores renovaciones en el arte de la ópera. Lamentablemente, la vida de Bellini se truncó a una edad temprana. Falleció en Puteaux, cerca de París, en 1835 a los 33 años. A pesar de su corta vida, Bellini dejó un universo musical infinito, donde cada nota parece cantar la melancolía emanada de su inigualable poesía musical. Su influencia perdura, no solo en el repertorio operístico, sino también en el pulso del estilo lírico de años posteriores. Hoy, las obras de Bellini continúan siendo interpretadas y apreciadas, resonando siempre con el eco de una época dorada del arte del bel canto. Las contribuciones de Bellini son de tal relevancia que no solo moldearon el curso de la ópera, sino que también inspiraron generaciones posteriores de músicos. Érase una vez, en un rincón de los majestuosos Alpes, en el pequeño pueblo de Pieve di Cadore, nació un prodigioso niño llamado Tiziano Vecellio. Desde edad temprana, Tiziano mostró un talento innato para el arte, un talento que se convertiría en un legado inmortal del Renacimiento. La historia de Tiziano comenzó en la ciudad de Venecia, donde fue aprendiz en uno de los talleres más prestigiosos de la época. Bajo la tutela de Giovanni Bellini, el gran maestro del color, Tiziano aprendió a ver el mundo a través de un prisma de luz y sombras. Su primera gran obra, La Asunción de la Virgen, fue un conmovedor tributo al cielo y a la tierra, un revolucionario enfoque de dinamismo y color que adornaría la Basílica de Santa María Gloriosa dei Frari. Como un mago de los pinceles, Tiziano dominó la técnica del óleo, permitiendo que sus personajes emergieran con una vividez nunca antes vista. Su estilo inconfundible, lleno de vida y emoción, conquistó el corazón de la élite europea. Desde el Sacro Imperio Romano Germánico hasta la corte española, todos deseaban retratos que captaran la esencia humana con la habilidad incomparable de Tiziano.
Un día, mientras paseaba por los tranquilos callejones de Venecia, Tiziano fue abordado por un comerciante español. El comerciante le introdujo a la corte de Carlos V. Allí pintó uno de sus retratos más famosos, Carlos V en Muybert, un retrato ecuestre que fusionaba majestuosidad con mortalidad, uno de los primeros en dotar a un monarca de tal intensidad psicológica. Con el tiempo, Tiziano se convirtió en el pintor oficial de Carlos V. Sin embargo, su búsqueda incansable por capturar la belleza y la verdad lo llevó más allá de los muros del palacio. En la soledad de su estudio, Tiziano exploró temáticas mitológicas, bíblicas y humanas. Obras maestras como Bacó y Ariadna o La Venus de Urbino son testimonio de su maestría en representar la textura de la piel humana y la sutil danza de luces y sombras sobre superficies sedosas y aterciopeladas. A medida que envejecía, la pincelada de Tiziano se tornaba cada vez más libre y expresiva. En sus últimas obras, como Piedad, se percibe un acercamiento más íntimo, donde el dolor y la espiritualidad se entrelazan en un conmovedor abrazo. Tiziano continuó plasmando su pasión en el lienzo hasta sus últimos días. A los 86 años, cuando Tiziano finalmente dejó este mundo, su legado ya había sido asegurado. Sus obras aún sirven como testamento de un hombre que capturó el alma de aquellos a quienes retrató. Sus últimas palabras, dicen, fueron un silencio elocuente, pues sabía que había dicho todo lo que tenía que decir a través de sus pinturas. Hoy, los pinceles de Tiziano aún inspiran y desafían a artistas, anudando una conexión invisible entre el pasado renacentista y el futuro del arte. Así, el espíritu de Tiziano vive eternamente en cada brochazo de color que transforma lo ordinario en espléndido arte.